de nueva cuenta. Ahora, el que vamos a tratar es el de suma de cubos y cómo factorizarlos. Esto lo vamos a representar de forma simbólica como a al cubo más b al cubo. Vamos a tener una hipótesis similar a la que presentamos en la videoclase anterior, en la cual trabajamos o analizamos lo que era la diferencia de cubos dada por a cúbica menos b cúbica. Pero vamos a partir de la idea de que a más b, ahora va a ser la suma y no la diferencia, va a ser un factor de a cúbica más b cúbica. Es decir, la suma de cubos la puedo factorizar como el producto de a más b por un factor beta. Si seguimos el procedimiento de la clase o de la videoclase anterior, podemos despejar beta. Beta sería igual al cociente de a cúbica más b cúbica sobre a más b. Si obtenemos un residuo igual a 0, entonces beta sí es un factor. Y realizando dicho procedimiento, obtenemos que efectivamente el residuo es igual a 0 y beta es igual a cuadrada menos a por b más b cuadrada. Es decir, la suma de cubos a cúbica más b cúbica es factorizable como a más b por a cuadrada menos ab más b cuadrada. Muy bien, veamos algunos ejemplos de aplicación. Entonces tenemos en el primer ejemplo w al cubo más 64. Esta expresión la podemos reescribir de la siguiente forma. W al cubo más 4 al cubo. ¿Por qué 4 al cubo? Porque 4 por 4 por 4 nos da 64. De tal forma que podemos identificar a que va a valer W y B que es igual a 4. Y procedemos a utilizar la fórmula o expresión que tuvimos hace unos momentos, que es igual a primer factor a más B por segundo factor a cuadrada menos AB más B cuadrada. Muy bien, entonces apliquemos dicha fórmula. W al cubo más 64 es igual a W cúbica más 4 al cubo. Se factoriza como A más B, es decir, W más 4, por A cuadrada, que es W cuadrada, menos A por B, que es igual a 4 por W, más B al cuadrado, que es igual, en este caso, a 4 al cuadrado, o 16. Es importante señalar que es más o menos fácil recordar esta fórmula si partimos de lo siguiente. Si aquí es positivo, el primer factor, o sea, el factor lineal también es positivo. Y después va a haber una alternancia de signo. Pasa a menos y después a más. ¿De acuerdo? Y también recuerda que cuando era una diferencia de cubos, el factor lineal era negativo y todas las expresiones que teníamos aquí eran positivas. Todas se sumaban. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora x a la 9 más 1. Entonces vamos a reescribir primero como una suma de cubos. Y va a quedar así. X al cubo más 1 al cubo. Recordemos que en este caso los exponentes se multiplican. 3 por 3 es 9, exponente 9, y 1 al cubo efectivamente es igual a 1. Entonces A tiene un valor de x al cubo y B tiene un valor de 1. Entonces simplemente sustituimos y obtenemos lo siguiente. La factorización de esta expresión, que corresponde a x al cubo más 1 al cubo, es igual a más b, es decir, x al cubo más 1, por a cuadrada, es decir, x al cubo al cuadrado, menos a por b, es decir, x al cubo por 1, más b al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Simplificamos y obtenemos lo siguiente. Queda como x al cubo más 1 es el primer factor, por x a la 6, recordemos los exponentes se multiplican, 3 por 2, 6, menos 1 por x al cubo, es decir, menos x al cubo, más 1 al cuadrado, que corresponde a 1. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos x menos 2 al cubo más 64. Entonces 64 habíamos visto anteriormente que era igual a 4 al cubo. De tal forma que a es igual a x menos 2 y b es igual a 4. Fíjate bien, ahora la expresión que está elevado al cubo no es solamente una literal o un número, sino una combinación, el término x menos 2. Entonces, esta expresión que está en pantalla se puede reescribir como x menos 2 al cubo más 4 al cubo. A es igual a x menos 2 y b es igual a 4. Muy bien. Factoricemos entonces. Nos va a quedar como a, x menos 2, más b, que es igual a 4, por
x menos 2 al cuadrado, es decir, a cuadrada, menos a por b, es decir, menos x menos 2 por 4, más b al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Bueno, vamos a simplificar la expresión anterior y nos va a quedar así. 4 menos 2 es 2, nos queda como x más 2. X menos 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 4x más 4. Recuerda, podemos usar un producto notable, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, nos queda menos 2 por 2 por x, menos 4x, más el cuadrado del segundo, que es 4. Ahora tenemos esta expresión, menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por menos 2 nos da 8 positivo, menos por menos más, y 4 al cuadrado nos da 16. Simplificamos un poco más, x más 2 ya no se simplifica más, se queda así, x cuadrada es el único término presente, y los términos con x tenemos menos 4x y menos 4x, nos da menos 8x. Vamos con los números, 16 más 4 es 20, más 8, 28. Perfecto. Un ejercicio un poquito más largo, pero que podemos resolver con todo lo que hemos analizado hasta ahora. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos esta videoclase y en las siguientes videoclases platicaremos un poco de cómo es el caso de a a la n menos b a la n. Es decir, qué pasa cuando n es otro número, digamos 4, 5, etc. Por tu amable atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.